Vocabulario de la lección. Toma papel y lápiz para apuntar el vocabulario de la lección en tu guía de estudio. La primera palabra que debemos saber es sumando. Dilo conmigo. Sumando. Sumando. La segunda palabra es signo de igual. Dilo conmigo. Signo de igual. La tercera palabra es suma. Suma. Dilo conmigo. Suma. Suma. La cuarta palabra del vocabulario es oración numérica. Dila conmigo. Oración numérica. Asegúrate de tener estas 4 palabras en tu guía de estudio en tu libreta. Toma papel y lápiz y apúntalas. ¿Qué es una oración numérica? Una oración numérica nos cuenta una historia, nos dice algo, pero en lugar de usar palabras, usa números. Mira, fíjate bien. Vamos a escribir estos números aquí. Los números, ¿recuerdas cuáles son los números que nos ayudan a contar? Los dígitos, así es. Vamos a tomar el dígito 4 para empezar. Voy a apuntar aquí mi dígito 4 en esta historia. Después algo pasó. Y ahora tengo el dígito 2. Al final, tú sabes cuánto es 4 más 2. 6, muy bien. 6, el dígito 6. Esta es una oración numérica. Esta oración numérica te dice algo que pasó al principio. Algo que pasó al principio con 4. Escoge tú una historia. Escoge tú los personajes. ¿Quieres tú ser el personaje? Muy bien. Tú eres el personaje. Y este personaje tiene dinero. 4. ¿4 qué? Es dinero. $4. Vamos a pensar en dólares. Tienes 4 billetes de $1 cada uno. Así empieza la historia. Yo tenía 4 billetes de $1. Yo tenía $4. Y mi mamá me sorprendió un día dándome $2 más. 2 billetes de 1, $2 más. Esto podría contarte esta historia. Al principio tú tenías $4. El dígito 4 representa esos $4. Tu mamá un día te sorprende y te regala $2. Ya no tienes 4, ahora hubo un cambio. Tienes 2 más. Y todos los dólares juntos en total te da 6. Y eso se representa con el dígito 6. ¿Cómo podemos mostrar esta historia en un organizador gráfico? Vamos a usar el siguiente organizador gráfico. Dibujas un círculo, en esta forma, un poquito aplastadito, ¿sí? Y le vamos a poner principio. Voy a tomar aquí mi principio. Al principio de la historia algo pasa y se representa con un dígito. Hay un cambio en la historia y lo vamos a poner aquí. Aquí es el cambio. ¿Qué cambió? Bueno, cambió que ahora tienes $2 en nuestra historia. Recuerda nuestra historia. Tú eres el personaje principal. Y en este personaje tiene al principio de la historia $4. ¡Qué bien! Algo pasa. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que inventamos que tu mamá vino y te sorprendió con $2 más? Cambió. Algo cambió. Y al final al final de la historia, en esta historia, tienes un resultado. A este le vamos a llamar resultado. Y el resultado es que tienes $6 en total ahora. En esta nueva historia, ¿en qué resultó? Así preguntamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué resultó todo? Resultado. Pues resultó que ahora tienes $6. Así que hemos usado
una oración numérica que nos representa una... Pusiste atención, claro que sí, una historia. Esa historia se puede representar con un organizador gráfico. Este es el organizador gráfico. Te muestra el principio, un cambio y el resultado. Toma papel y lápiz para apuntar el tapete de enlace numérico. El tapete de enlace numérico es un organizador gráfico. Tiene 3 burbujitas. Dibuja 3 círculos en tu libreta. En el primer círculo, anota principio. En el segundo círculo, anota cambio. Y con 2 rayitas, únelo a un tercer círculo en la parte inferior y apunta la palabra resultado. El tapete de enlace numérico es un organizador gráfico y te va a ayudar a entender y a modelar un problema de la vida diaria. Tapete de enlace numérico. Dilo conmigo. Tapete de enlace numérico. Así le llamamos a ese organizador gráfico que acabamos de ver. El organizador gráfico, ¿te acuerdas qué era? Te contaba una historia. Esa historia tenía un principio. En tu libreta dibuja algo como un círculo y escribe la palabra principio. Escríbela conmigo. Voy a tomar aquí esto. Principio. Principio. Cuenta el principio de una historia. Te dice cómo empieza una historia y lo representas con un dígito. ¿Qué pasa después? Pues algo tiene que pasar para que tengas una historia. Porque si no, no tiene sentido. No es interesante. Tenemos entonces un cambio, le vamos a llamar. Porque cuando tú estás leyendo o escuchando o te cuentan una historia, dices, ¿cómo empezó y qué pasó después? Y al final, ¿recuerdas esas 3? Al principio, después y al final. Tus palabras de la historia. Tus palabras de secuencia de la historia. Y tienes un resultado. Al final, ¿qué pasó? ¿En qué resultó todo? Y le llamamos resultado. Así tenemos principio, cambio y resultado en este tapete de enlace numérico. ¿Y para qué nos sirve un tapete de enlace numérico? ¿Lo recuerdas? Nos sirve para mostrar una historia en una oración numérica. Al principio, en nuestra historia, recuerdas que tú eras el personaje principal y tenías al principio de la historia ¿cuánto? $4. Así es, el principio de la historia tú tenías $4. ¿Qué pasó después? Tu mamá te sorprende y te da $2 más. ¿Qué cambió? Bueno, ahora tienes $2, $2 más. Ya no tienes 4, tienes más de 4. ¿Cuántos más de 4 tienes? Tienes 2. Así que si los juntas, tienes un resultado que es en este caso la suma. Tienes una suma de 6. Este es el resultado. Entonces tienes un principio, un cambio y un resultado. Principio, cambio y resultado. Y eso lo representas en un organizador gráfico que llamamos tapete de enlace numérico. 3 circulitos juntos que te ayudan a mostrar una historia con principio, cambio y resultado. Principio, cambio y resultado de lo que pasó en una historia que podemos representar con dígitos en una oración numérica.
bien, encontraste la respuesta en el del tapete numérico. Inicia la historia con el número 6, el dígito 6, que es un sumando en la oración numérica. En la otra burbuja pusiste el dígito 4, que es el segundo sumando en la oración numérica. Cambió la historia de 6 y 4, encontraste en el resultado el número 10. Felicidades, trabajaste muy bien el tapete de enlace numérico. Sigamos con la clase. Vamos a modelar una situación de la vida diaria en un problema de suma. Voy a leerlo para ustedes. Había en un estacionamiento 5 autos. Luego llegaron 4 autos. ¿Cuántos autos hay en el estacionamiento ahora? Vamos a leerlo juntos y apuntarlo en tu libreta. Había en un estacionamiento 5 autos. Luego llegaron 4 autos. La pregunta es, ¿cuántos autos hay en el estacionamiento ahora? Apúntalo en tu libreta. En nuestra historia había 5 autos en un estacionamiento. 5. Luego llegaron, dice la historia, que llegaron 4 autos más. Y nos preguntan, ¿cuántos hay al final de la historia? ¿Cuántos autos hay en el estacionamiento al final de la historia? Nos piden que lo dibujemos. Vamos a dibujarlo. ¿Y cómo lo podemos dibujar como matemáticos? ¿Cómo lo podemos usar usando pensamiento matemático? Pues lo podemos dibujar usando un organizador gráfico. ¿Te acuerdas del tapete de enlace numérico? Ese es el que vamos a usar para dibujar. Vamos a usar nuestro tapete de enlace numérico y voy a usar un color. Tú ten listos ahí tus colores. Usa 3 colores diferentes para que se vea muy bonito tu tapete de enlace numérico cuando lo dibujes como un matemático o como una matemática. Bien, teníamos entonces que nuestro tapete de enlace numérico son 2 circulitos, y estos circulitos están unidos a uno más aquí, a este circulito.
Y recuerdas, este circulito de al principio nos dice lo que pasa al comenzar la historia. Por eso le llamamos principio. Este otro circulito nos muestra el cambio. Y este de acá nos muestra el resultado. No importa cómo estén acomodados estos círculos, pero sí importa que siempre van dos juntos y uno separado. Tú te vas a dar cuenta, lo vas a encontrar. Ahora, ¿qué pasa al principio de la historia? Muy bien, al principio de la historia voy a usar un color para el principio de la historia. Voy a usar mi color morado para el principio de la historia. Dice que había 5 autos. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? En un estacionamiento. 5 autos en un estacionamiento. ¿Qué pasó después? Vamos a usar otro color para eso. Vamos a mostrarlo con un color. Yo tengo el color rosa. Tú puedes tener cualquier color que tengas a la mano. Y había 4 que llegaron después. Entonces tenemos nuestros 5 autos del principio y 4 que llegaron después. ¿Cuántos tienes al final? Seguro ya lo sabes. Pero déjame mostrarte algo más. Puedo mostrarte que el organizador gráfico también los dígitos los puedo mostrar con puntos. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo mis 5 autos. Estos puntos representan 5 autos que estaban en la mañana. Voy a usar el otro color que elegí. Elegí el color rosa y el dígito 4 me muestra 4 autos. 1, 2, 3, 4. Así tengo 5 al principio, 4 que llegaron después. ¿Los ves aquí? Y mi resultado, que es la suma, es 9. ¿Cómo sé si mi resultado es razonable? Pues puedo contar mis bolitas que representan los autos. Los 5 que llegaron al principio, pongo 5 en mi cabeza para recordar y voy a aumentarlos en 4 que llegaron después. 5 en mi cabeza, ¿qué sigue después? Si cuento hacia adelante, tengo 6, 7, 8, 9. Así que mi resultado sí es razonable, sí tengo razón. Lo pensé, lo mostré en un organizador gráfico que se llama tapete de enlace numérico. 2 círculos, principio, cambio y resultado. Y también lo demostré usando 2 colores distintos. Y estas podemos pensar que son fichas, pero si no círculos de colores. Nuestros colores nos sirven para mostrar una oración numérica. Así tienes 5 y 4 nos dieron 9. Sabemos que hay 9 al final. En nuestra historia teníamos 5 autos en un estacionamiento y luego llegaron 4 autos. Al final, ¿cuántos autos había en el estacionamiento? Usamos nuestro tapete de enlace numérico. ¿Lo recuerdas? Esas 2 bolitas que nos muestran cada uno de lo que pasó al principio, el cambio en la historia y al final. Ahora vamos a usar una línea numérica para mostrar lo que pasó en la historia. Nos dice que al principio había, y voy a usar, esta es mi línea numérica, es una línea, como lo dice su nombre, y cada uno de estos marcadores, porque están marcando un lugar, representan algo en la historia. Así que tenemos que había al principio de la historia 1, 2, 3, 4, 5. Había 5 autos. Y después llegaron 4 más. Vamos a usar otro color para mostrar esos 4 que llegaron. Vamos, aquí llegaron 1,
2, 3, 4. Estos son los 4 que llegaron. Quiero saber si había 5 al principio de la historia. ¿Cuánto tengo ahora con el cambio? Hay 4 más. Tengo que seguir contando hacia adelante. Tengo ya 5 que recuerdo en mi cabeza. Lo voy a poner en mi cabeza porque había 5. 5 en el estacionamiento. ¿Y luego qué pasó? Hubo un cambio. Llegaron 4 más. Quiero saber cuántos hay en total. Pongo 5 en mi cabeza y cuento hacia adelante. Tengo 5 en mi cabeza. Voy a usar este mismo color para representar los que cambiaron hacia adelante. 5 en mi cabeza y 1 me darían 6. Y 1 más hacia adelante, 7. Contando hacia adelante 1 más tendría 8. Y contando 1 más hacia adelante tendría 9. Así que tengo 9 autos en el estacionamiento. 5 al principio, llegaron 4 más y ahora hay en total 9. ¿Cómo represento eso con una oración numérica? ¿Recuerdas que era una oración numérica? Yo sé que sí. Una oración numérica te dice una historia, pero no con palabras. Te la dice con números. Vamos a poner aquí el dígito 5, porque al principio de la historia había 5. ¿Qué cambió? Llegaron 4 más. Aquí había 5 y luego hubo un cambio, llegaron 4 más. Así que 4 más llegaron aquí. 4 más. Y al final los pusimos todos juntos, había una suma de 9. Eso es lo que nos dice la oración numérica. Había 5 al principio, hubo un cambio de 4 y el resultado, que en este caso es una suma, es de 9. Recuerda las partes de la suma. Sumando, signo de más, sumando y suma. Lee el siguiente historia conmigo. Samuel y Linda vendieron helados. Samuel vendió 6 helados y Linda vendió 4 helados. ¿Cuántos helados vendieron Samuel y Linda? Ahora toma tu libreta y lápiz y apunta el problema. En nuestro problema, Samuel y Linda están vendiendo helados. Samuel vende 6 y Linda vende 4 y queremos saber cuántos venden en total. Muy bien, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que podemos dibujar la historia del problema. Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 circulitos morados. ¿Quién vendió 6? ¿Recuerdas? En el problema Samuel vendió 6. Estos representan los de Samuel. Y tenemos 1, 2, 3, 4 circulitos rosas. ¿Quién vendió 4 helados? Linda. Así que ya hemos dibujado los 6 que vendió Samuel y los 4 que vendió Linda. Eso lo podemos también, como hemos aprendido, usar una recta o línea. Recta o línea numérica son sinónimos, se representan en la misma forma. Usamos esta línea y tenemos aquí los helados que vendió Samuel. ¿Recuerda? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 helados que vendió Samuel y los 4 que vendió Linda. Así que entre los dos juntos, contando hacia adelante, y voy a usar mi color negro, tendríamos 6 y contando hacia adelante serían 7, 8, 9 y 10. Juntos estos dos nos dan 10.
Hemos aprendido también que lo podemos representar en una oración numérica con dígitos. Aquí tenemos los 6 que dijimos. Vamos a pintarlo aquí bien. No se quiere dejar. Ya está. Los 6 de Samuel y los 4 de Linda. Vamos a poner aquí 4. Tenemos 6 de Samuel. Vamos a marcarlos. Aquí un poquito más que no se deja. Aquí 6 de Samuel y los 4 de Linda. Encontramos que son 10 la suma juntos en total. Y todo eso, esta es una oración numérica. Usamos números, usamos dígitos, el dígito 6, el signo de más, el dígito 4 y la suma de 10. Y cuando lo podemos decir con palabras, usamos las palabras del problema. Samuel y Linda vendieron, ¿cuántos helados? Vendieron 10 helados. Eso es lo que aprendimos en la clase de hoy. ¡Buen trabajo!